El autobús número 47 llegaba siempre con 10 minutos de retraso a la parada de Colinas del Este, el barrio más exclusivo de la ciudad. Clara Mendoza lo sabía bien, porque cada mañana, a las 5:30 a.m., estaba parada bajo la luz parpadeante del poste, esperando ese autobús que la llevaría a limpiar las casas de personas que ganaban en un día lo que ella en 6 meses. Sus manos callosas agarraban con fuerza la correa de su bolso desgastado, donde guardaba su uniforme de limpieza cuidadosamente doblado, una botella de agua reutilizada 50 veces y una pequeña fotografía que nunca dejaba en casa. La foto mostraba a una niña de ojos enormes, haciendo señas con las manos, sonriendo a pesar del silencio que la rodeaba. Clara había aprendido el lenguaje de señas a los 15 años, cuando su hermana menor, Sofía, nació sorda. Durante 10 años había sido su voz, su intérprete, su conexión con un mundo que no estaba diseñado para ella. Había aprendido cada gesto, cada matiz, cada forma de comunicar amor sin palabras. Juntas habían creado un lenguaje propio, mezcla de señas oficiales y códigos inventados que solo ellas entendían. Pero Sofía había muerto hace 3 años en un accidente que Clara nunca podría olvidar. Un conductor borracho, una intersección oscura, y de repente la única persona que verdaderamente la entendía se había ido para siempre. Clara había quedado con una deuda médica imposible de pagar y un conocimiento del lenguaje de señas que pensó que nunca volvería a usar. Ahora trabajaba en 5 casas diferentes, limpiando baños de mármol y aspirando alfombras persas que costaban más que todo lo que ella poseía. Mantenía la cabeza baja, hacía su trabajo en silencio y ahorraba cada centavo para pagar las facturas del hospital que seguían llegando a su nombre. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Mientras el autobús serpenteaba por las calles empinadas hacia las mansiones, Clara observaba las casas pasar como mundos inalcanzables. Hoy tenía una entrevista para un trabajo nuevo, uno que pagaría el doble de lo que ganaba en cualquiera de sus otros empleos. La mansión Duarte necesitaba una empleada de tiempo completo, alguien que pudiera limpiar, cocinar y ayudar con las necesidades generales del hogar. Clara había dudado en aplicar. Los Duarte eran conocidos en toda la ciudad, no solo por su riqueza obscena, sino por la tragedia que los había golpeado hacía 2 años. La hija única del empresario Sebastián Duarte, una niña llamada Valentina, había dejado de hablar completamente después de presenciar algo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los rumores circulaban en los mercados y en las paradas de autobús, que la niña había visto morir a su madre, que había estado allí cuando el cáncer finalmente se llevó a la única persona que ella amaba más que a nadie. Desde entonces, Valentina Duarte vivía en silencio absoluto. No lloraba, no reía, no emitía ningún sonido. Los periódicos habían cubierto la historia con morbo. La princesa muda del Imperio Duarte, el silencio de oro, la niña que perdió su voz junto con su madre. Clara había leído esos titulares con náuseas, reconociendo el dolor detrás del sensacionalismo. Cuando el autobús finalmente se detuvo frente a las puertas de hierro forjado de la mansión Duarte, Clara respiró profundamente. Sus dedos tocaron inconscientemente la fotografía de Sofía en su bolso, como un talismán. No sabía por qué había algo en esta entrevista que la hacía sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las puertas se abrieron automáticamente cuando presionó el timbre, revelando un camino de entrada bordeado de rosales perfectamente podados, que conducía a una mansión de 3 pisos con ventanales enormes que reflejaban el cielo matutino. Clara caminó lentamente, consciente de que sus zapatos gastados chirriaban contra el adoquín impecable. Una mujer mayor con expresión severa la esperaba en la puerta principal. Su uniforme era inmaculado, su postura rígida como una soldado. ¿Clara Mendoza?, preguntó sin sonreír. Sí, señora, vengo para la entrevista.
Soy Marta, la jefa de personal. Sígame. El interior de la mansión era tan impresionante como intimidante. Pisos de mármol italiano, candelabros de cristal que colgaban como cascadas congeladas, pinturas que Clara reconoció vagamente de libros que había hojeado en bibliotecas públicas. Pero lo que más la impactó fue el silencio. No el silencio normal de una casa grande, sino un silencio cargado, denso, como si la mansión misma estuviera conteniendo la respiración. El señor Duarte está ocupado esta mañana, explicó Marta mientras subían una escalera curvada. Yo conduciré la entrevista preliminar. Si es aceptable, él la verá después. Entraron a una oficina pequeña pero elegante. Marta se sentó detrás de un escritorio y gesticuló hacia una silla frente a ella. Clara se sentó con la espalda recta, sus manos dobladas en su regazo, tratando de parecer más confiada de lo que se sentía. Su currículum indica que tiene experiencia en limpieza residencial, comenzó Marta, escaneando los papeles frente a ella. Pero debo advertirle, señorita Mendoza, que esta no es una posición de limpieza ordinaria. La mansión Duarte tiene necesidades especiales. Entiendo que hay una niña en la casa, dijo Clara cuidadosamente. Leí sobre la situación familiar. Los ojos de Marta se endurecieron. Lo que haya leído en los periódicos no es asunto suyo. Valentina es una niña que requiere un ambiente tranquilo y sin perturbaciones. El personal anterior fue inadecuado. No podían manejar sus episodios. ¿Episodios? La niña tiene momentos de angustia. Cuando eso sucede, se encierra en su habitación durante horas, a veces días. El señor Duarte no quiere que nadie la moleste durante esos momentos. Su trabajo sería mantener la casa limpia y funcional sin interferir con la rutina de Valentina. Clara asintió lentamente, pero algo en su interior se rebelaba contra esa descripción. Reconocía ese patrón demasiado bien. Sofía había tenido episodios similares cuando era niña, momentos en que el mundo la abrumaba y necesitaba retirarse a un espacio seguro. Pero lo que Sofía nunca había necesitado era ser ignorada. Necesitaba ser comprendida. ¿Puedo preguntar?, dijo Clara con voz suave. ¿Qué edad tiene Valentina? 8 años. ¿Por qué es relevante? Solo curiosidad. A esa edad los niños necesitan lo que sus padres deciden que necesitan, interrumpió Marta con frialdad. El señor Duarte ha consultado con los mejores especialistas del país. Valentina recibe la mejor atención médica y psicológica disponible. Lo que no necesita es que el personal doméstico tenga opiniones sobre su tratamiento. El tono fue como una bofetada, pero Clara mantuvo la compostura. Había aprendido hace mucho tiempo que las personas ricas a menudo confundían recursos con comprensión, dinero con amor. Por supuesto, señora, no fue mi intención sobrepasar. La entrevista continuó durante otros 20 minutos, con Marta detallando las responsabilidades. Limpiar 3 veces por semana todas las áreas comunes. Preparar comidas simples cuando el chef no estaba disponible. Hacer mandados cuando fuera necesario. Y sobre todo, mantener absoluta discreción sobre todo lo que ocurriera dentro de las paredes de la mansión. El señor Duarte valora su privacidad por encima de todo, advirtió Marta. Cualquier empleado que hable con la prensa, que chismee con otros empleados o que de cualquier forma viole la confianza de esta familia será despedido inmediatamente y enfrentará consecuencias legales. Clara asintió, entendiendo el mensaje implícito. Esta familia había sido devorada por los medios después de la muerte de la señora Duarte, y Sebastián estaba desesperado por proteger lo que quedaba de su privacidad. Fue entonces cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Una niña pequeña entró en la habitación, sus pies descalzos silenciosos contra el piso de madera. Tenía el cabello negro largo hasta la cintura, piel pálida que sugería demasiado tiempo dentro de casa, y ojos oscuros que parecían mucho más viejos que sus 8 años.
Vestía un pijama de seda con manchas de lo que parecía pintura. Valentina. La niña se detuvo al ver a Clara, sus ojos examinándose con una intensidad que era casi desconcertante. No dijo nada, por supuesto, pero su lenguaje corporal gritaba curiosidad mezclada con desconfianza. Valentina, dijo Marta con voz tensa, se supone que debes estar en tu habitación con la señorita Patricia. La niña ignoró completamente a Marta, sus ojos fijos en Clara. Había algo en esa mirada que rompió el corazón de Clara. Reconocía esa expresión. Era la misma que Sofía había tenido durante años, la expresión de alguien que tiene tanto que decir, pero ninguna forma de decirlo. Sin pensarlo, sin planificarlo, Clara hizo algo que cambiaría todo. Levantó sus manos y firmó en lenguaje de señas. «Hola, me llamo Clara. ¿Cómo te llamas tú?» El efecto fue instantáneo y eléctrico. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Su boca se abrió en un gesto de shock puro. Por un segundo que pareció una eternidad, la niña simplemente la miró fijamente, como si Clara hubiera hablado un idioma de otro planeta. Y entonces, con manos temblorosas, Valentina respondió. Sus dedos formaron las señas torpemente, con errores de alguien que nunca había aprendido formalmente, pero el mensaje era inconfundible. «Puedes verme». Sebastián Duarte no había dormido bien en 2 años. Las ojeras bajo sus ojos eran permanentes ahora, grabadas en su rostro como cicatrices de una guerra que nunca terminaba. A sus 42 años, seguía siendo considerado uno de los empresarios más exitosos del país, pero el éxito había perdido todo significado la noche que su esposa, Mariana, exhaló su último suspiro en la habitación del segundo piso. Su oficina en casa era su refugio y su prisión. Pantallas de computadora mostraban gráficos de acciones que subían y bajaban, números que representaban millones que ya no le importaban. Sobre su escritorio de caoba importada descansaba una fotografía enmarcada. Mariana sosteniendo a Valentina recién nacida, ambas sonriendo con una luz que ahora parecía pertenecer a otro universo. El intercomunicador en su escritorio zumbó. Era Marta. «Señor Duarte, la candidata para la posición de empleada doméstica está aquí. ¿Desea entrevistarla personalmente?» Sebastián suspiró. Había pasado por Tinoyeram 12 empleadas en 2 años. Algunas renunciaban porque no podían manejar el ambiente silencioso y tenso de la casa. Otras eran despedidas cuando intentaban ayudar a Valentina con métodos no autorizados. Una incluso había intentado vender su historia a un tabloide. «Dame 10 minutos», respondió, cerrando la carpeta de propuestas comerciales que había estado fingiendo leer. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Allí, entre los rosales que Mariana había plantado con sus propias manos, había instalado un columpio que Valentina nunca usaba. El jardín, como todo en la mansión, era perfecto pero vacío. Jardineros profesionales mantenían cada planta en su lugar, pero nadie realmente disfrutaba de su belleza. Sebastián recordó la última conversación real que había tenido con su hija. Fue la noche antes del funeral de Mariana. Valentina, entonces, de 6 años, había subido a su cama y susurrado con voz rota. «Papá, ¿mami va a volver?» Él había mentido. Le había dicho que sí, que mami estaba en un viaje especial, pero que siempre los estaría cuidando. Valentina había asentido, sus lágrimas empapando la almohada, y esas fueron las últimas palabras que ella pronunció. Los psicólogos tenían un nombre elegante para ello: mutismo selectivo, severo con componente traumático. Habían explicado que Valentina había asociado el hablar con el dolor de la pérdida, que su mente había construido un muro protector alrededor de su voz. Le dijeron que con tiempo, terapia y paciencia, podría recuperarse. 2 años después, el silencio permanecía. Sebastián había gastado fortunas tratando de ayudarla. Terapeutas de renombre internacional volaban a la mansión semanalmente.
Había consultado con neurólogos, psiquiatras infantiles, especialistas en trauma. Compró libros, materiales terapéuticos, incluso contrató a un famoso sanador holístico que prometió resultados milagrosos. Nada funcionaba. Lo peor era que Valentina parecía estar retrocediendo en lugar de mejorar. Se encerraba en su habitación durante días, rechazaba salir al jardín, apenas comía. Los doctores ajustaban medicamentos, modificaban tratamientos, pero su hija seguía desapareciendo ante sus ojos, convirtiéndose en un fantasma en su propia casa. El intercomunicador zumbó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos oscuros. «Señor Duarte», la voz de Marta sonaba extraña, casi alarmada. «Necesita venir a la sala de entrevistas inmediatamente». El tono hizo que Sebastián se pusiera de pie de golpe. «¿Qué sucede? ¿Está bien Valentina?» «Ella está aquí, con la candidata, y está haciendo señas». Sebastián corrió por el pasillo, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Cuando abrió la puerta de la oficina, la escena que encontró lo dejó completamente paralizado. Valentina estaba sentada en el suelo frente a una mujer joven, con ropa humilde y ojos gentiles. Sus manos se movían, furiosamente, formando señas que Sebastián no entendía, pero que claramente significaban algo. La mujer respondía con sus propias señas, y por primera vez en 2 años, Sebastián vio algo en el rostro de su hija que había olvidado que existía. Valentina estaba sonriendo. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Sebastián salió más fuerte de lo que pretendía, cargada con años de frustración y una esperanza desesperada que no se atrevía a nombrar. Clara se levantó inmediatamente, bajando sus manos con respeto. Valentina se encogió ligeramente, la sonrisa desapareciendo de su rostro como una vela apagada por el viento. «Señor Duarte», comenzó Clara con voz tranquila, «yo solo estaba comunicándome con mi hija usando lenguaje de señas», interrumpió Marta, su tono acusatorio. «Sin autorización, sin supervisión, completamente fuera de protocolo». Sebastián miró entre las 3 personas en la habitación, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su hija, que no había mostrado interés en comunicarse con nadie en 2 años, estaba sentada en el suelo, intercambiando gestos con una completa extraña. «¿Cómo?» comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Mi hermana era sorda», explicó Clara rápidamente. «Aprendí lenguaje de señas cuando era adolescente. Cuando vi a Valentina, solo quería saludarla de una forma que pudiera entender». «Mi hija no es sorda», dijo Sebastián con voz tensa. «Ella puede oír perfectamente». «Lo sé, señor, pero a veces el silencio tiene su propio lenguaje». La observación simple golpeó a Sebastián como un puñetazo. Durante 2 años había estado enfocándose en hacer que Valentina hablara, sin considerar que quizás ella necesitaba otras formas de comunicarse primero. «Valentina», dijo, arrodillándose junto a su hija, «¿qué estabas diciéndole a esta señora?» La niña lo miró con ojos enormes, luego miró a Clara como buscando permiso. Clara asintió gentilmente. Valentina levantó sus manos y comenzó a señar torpemente. Clara tradujo con voz suave. «Dice que es la primera persona que le ha preguntado cómo se siente en mucho tiempo. Dice que tiene muchas cosas que decir, pero que las palabras duelen demasiado para salir». Sebastián sintió como si alguien hubiera abierto su pecho y exprimido su corazón con ambas manos. «Valentina, yo te pregunto cómo te sientes todo el tiempo». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que eran mentira. Preguntaba de la forma en que los adultos preguntan cuando ya esperan una respuesta específica, cuando realmente quieren decir, «espero que estés mejorando», en lugar de genuinamente querer saber. Marta intervino con voz fría. «Señor Duarte, no creo que sea apropiado que una candidata sin capacitación profesional interactúe con Valentina de esta manera. Los doctores han sido muy claros sobre el protocolo. Los doctores han estado fallando durante 2 años.
respondió Sebastián con más dureza de la que pretendía. Se levantó y miró directamente a Clara. Había algo en sus ojos que lo desarmaba, una comprensión profunda que iba más allá de la simpatía superficial que los terapeutas profesionales ofrecían por $500 la hora. Señorita Mendoza, ¿correcto? Sí, señor. ¿Tiene alguna calificación formal en psicología infantil, terapia del habla o manejo de trauma? Clara bajó la mirada. No, señor. Solo soy una mujer que limpia casas y que una vez tuvo una hermana que necesitaba ser escuchada en formas diferentes. Entonces permítame ser absolutamente claro. La voz de Sebastián tomó el tono autoritario que usaba en salas de juntas, cuando cerraba acuerdos millonarios. Mi hija ha sido evaluada por los mejores especialistas del hemisferio occidental. Hemos gastado más en su tratamiento de lo que usted probablemente ganará en toda su vida. Doctores con 30 años de experiencia han diseñado protocolos específicos para su recuperación. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Y usted entra aquí, con su... ¿Qué es eso que lleva? ¿Un uniforme de limpieza en una bolsa de supermercado? Y pretende tener algún tipo de conexión mágica con mi hija que profesionales entrenados no han podido establecer. Clara mantuvo su mirada en el suelo, sus manos apretadas a los costados. Sebastián podía ver que estaba luchando por mantener la compostura. Con todo respeto, señor Duarte, dijo con voz temblorosa pero firme. No pretendo tener ninguna conexión mágica. Solo reconocí algo en Valentina que reconocía en mi hermana. A veces las personas que han vivido en silencio pueden ver a otros, que viven en silencio de formas que las personas que siempre han tenido voz no pueden. ¿Está insinuando que no entiendo a mi propia hija? Estoy diciendo que amar a alguien y entender su dolor no siempre son la misma cosa. El silencio que siguió fue mortal. Marta aspiró con fuerza, claramente esperando que Sebastián explotara. Valentina observaba a ambos adultos con ojos que parecían demasiado sabios para su edad. Sebastián sintió una ira ardiente subir por su pecho. ¿Cómo se atrevía esta mujer, esta empleada, a juzgar su relación con su hija? Él había estado allí cada noche, cuando Valentina lloraba en silencio. Había sostenido su mano durante cada sesión de terapia. Había leído cada libro. Había seguido cada consejo. Déjeme mostrarle algo, señorita Mendoza. Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Estos son los registros médicos de Valentina, terapeutas especializados en trauma infantil de la Clínica Mayo, psicólogos con doctorados de Harvard y Stanford, neurólogos que han publicado estudios sobre mutismo selectivo en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta. La doctora Elena Vázquez, 32 años de experiencia en trauma infantil, recomienda un enfoque de exposición gradual combinado con terapia cognitivo-conductual. El doctor Miguel Santos, especialista en mutismo selectivo, sugiere medicación suave para ansiedad junto con terapia de juego estructurada. La doctora Patricia Montes. Con permiso, señor Duarte. Clara interrumpió suavemente. ¿Alguno de esos doctores sabía lenguaje de señas? La pregunta simple lo detuvo en seco. ¿Qué? Le pregunté si alguno de esos especialistas altamente calificados sabía lenguaje de señas o cualquier forma de comunicación no verbal específica. Mi hija no necesita lenguaje de señas, necesita recuperar su voz. ¿Y si su voz está en sus manos? La observación era tan simple, tan obvia, que Sebastián se sintió como un idiota por no haberlo considerado antes, pero su orgullo y su agotamiento se manifestaron como ira. «Esto es absolutamente ridículo», estalló. «Marta, escórtala fuera. Esta entrevista ha terminado». «Señor Duarte», comenzó Clara, dando un paso hacia él con urgencia en su voz. «Por favor, solo escúcheme un momento». «No, usted escúcheme a mí». Sebastián se acercó,
su altura y su posición intimidando involuntariamente. Sé exactamente qué tipo de persona es usted. Leyó sobre mi familia en los periódicos, vio una oportunidad y vino aquí pensando que podría... ¿Qué? ¿Convertirse en la salvadora milagrosa? ¿Escribir un libro? ¿Vender su historia a los medios? No, señor, yo solo quería... ¿Sabe cuántas personas han intentado aprovecharse de mi situación? ¿Cuántos supuestos sanadores, terapeutas milagrosos y charlatanes han tocado a mi puerta prometiendo curar a mi hija? He gastado millones en tratamientos legítimos. ¿Por qué diablos confiaría en una limpiadora con una carpeta de referencias baratas y una historia triste sobre una hermana muerta? El golpe bajo fue intencional y brutal. Vio a Clara palidecer, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Pero fue Valentina quien reaccionó más fuertemente. La niña se levantó de un salto, sus pequeñas manos formando señas frenéticas. Clara tradujo automáticamente, su voz quebrándose. Dice que eres cruel. Dice que Clara es la única persona que la ha visto realmente. Dice que... Clara se detuvo, incapaz de continuar traduciendo, mientras las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas. Valentina corrió hacia Clara y se aferró a su pierna, sollozando silenciosamente de esa manera terrible que había caracterizado su llanto durante 2 años. La niña señaba furiosamente, y aunque Sebastián no entendía las palabras, el mensaje era claro. Estaba defendiendo a esta extraña con más pasión de la que había mostrado por nada en años. Sebastián se sintió como si lo hubieran abofeteado. La culpa y la confusión se mezclaban con su ira, creando un cóctel emocional que no sabía cómo procesar. «Marta, llévala afuera», ordenó con voz ronca. «Inmediatamente». Clara se arrodilló y abrazó a Valentina, susurrándole algo al oído que Sebastián no pudo escuchar. Luego, con una dignidad que lo hizo sentir aún más pequeño, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Señor Duarte, su hija no necesita ser curada, necesita ser escuchada, y hasta que entienda la diferencia, ningún doctor en el mundo podrá ayudarla». La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Sebastián con su hija sollozando y el eco de palabras que sabía que lo perseguirían durante mucho tiempo. Los 3 días que siguieron fueron un infierno silencioso que Sebastián Duarte nunca había experimentado antes. Valentina se había encerrado en su habitación de una forma que iba más allá de sus episodios habituales. Rechazaba comida, rechazaba visitas de sus terapeutas, y cada noche Sebastián la escuchaba llorar a través de la puerta cerrada. Sollozos silenciosos que eran más desgarradores que cualquier grito. El 4.º día, Marta tocó a la puerta de su oficina con expresión preocupada. «Señor Duarte, Valentina no ha comido nada en 36 horas. Los doctores dicen que si continúa así, tendremos que considerar intervención médica». Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de cada decisión equivocada que había tomado desde que Mariana murió. Había construido un imperio empresarial tomando decisiones racionales basadas en datos, análisis y lógica. Pero con su hija, todos esos instintos le habían fallado. ¿Hay algo que podamos hacer? Marta dudó antes de responder. La doctora Patricia sugirió que, que quizás deberíamos considerar contactar a la señorita Mendoza. La sugerencia lo tomó completamente por sorpresa. ¿La doctora Patricia dijo eso? Ella revisó las grabaciones de seguridad de la entrevista. Dice que en 20 años de práctica nunca había visto a Valentina responder a alguien de esa manera. Cree que quizás esa mujer tiene un don natural para conectar con niños traumatizados. Sebastián recordó sus palabras crueles, la forma en que había despedido a Clara sin siquiera darle una oportunidad real. El orgullo y la vergüenza luchaban dentro de él. «No tengo su información de contacto». «Yo sí», admitió Marta. «La guardé en caso de que... en caso de que la necesitáramos».
Esa noche, Sebastián se encontró parado frente a la puerta de Valentina, con el teléfono en la mano y el número de Clara en la pantalla. Tocó suavemente. «Valentina, mi amor, ¿puedo entrar?» Silencio. «Sé que estás enojada conmigo, y tienes todo el derecho de estarlo. Fui cruel con alguien que solo estaba tratando de ayudarte». Más silencio, pero Sebastián pensó escuchar movimiento del otro lado de la puerta. ¿Qué pasaría si intentara traer de vuelta a Clara? ¿Hablarías con ella? Bueno, no hablar exactamente, sino... ya sabes lo que quiero decir. La puerta se abrió una rendija. Valentina lo miraba con ojos hinchados de tanto llorar. Su pequeño rostro una máscara de esperanza mezclada con desconfianza. Sebastián se arrodilló para estar a su nivel. «Escucha, cariño, papá cometió un error, un gran error, y necesito tu ayuda para arreglarlo». Valentina señaló algo, pero Sebastián no entendió. La frustración cruzó por el rostro de la niña. «Lo siento, princesa. No entiendo». La niña desapareció en su habitación y regresó con una libreta y un bolígrafo. Escribió con letra cuidadosa: «Prométeme que serás amable». Las palabras simples lo destrozaron. «Te lo prometo, mi amor. Seré amable». Clara estaba limpiando el apartamento de la señora Vega cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Normalmente no respondía a llamadas de números que no reconocía, pero algo M part 2 en su instinto le dijo que contestara. «¿Hola? Señorita Mendoza, habla Sebastián Duarte». El nombre hizo que su corazón se detuviera. Automáticamente, sus dedos apretaron el trapo de limpieza que sostenía. «Señor Duarte, quiero disculparme. Lo que dije el otro día fue imperdonable. No tenía derecho a juzgarla ni a usar la memoria de su hermana en su contra». Clara esperó, sin confiar en su voz para responder. «Mi hija no ha comido en días, no sale de su habitación, y los doctores dicen que su conexión con ella fue real. Inusual, pero real». «¿Qué está pidiendo exactamente, señor Duarte?» «Estoy preguntando si estaría dispuesta a volver. No como empleada de limpieza, sino como... Honestamente, no estoy seguro de cuál sería el título correcto. Alguien que pueda comunicarse con Valentina de formas que yo no puedo». Clara se sentó en el borde del sofá de la señora Vega, procesando la petición. Parte de ella quería rechazar, proteger su corazón de más rechazo, pero la imagen de Valentina, con esos ojos enormes llenos de tanto que decir y ninguna forma de decirlo, la perseguía. «¿Ella pidió que la llamara?» «Sí, y me hizo prometer que sería amable con usted». A pesar de todo, Clara sonrió. «Es una niña sabia». «La más sabia que conozco», admitió Sebastián con voz quebrada. «Por favor, señorita Mendoza, sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo la traté, pero mi hija, ella necesita a alguien que pueda entenderla, y claramente, ese alguien no soy yo». «No es que no sea usted, señor Duarte, es que ella necesita más de una forma de ser escuchada». «¿Eso es un sí?» Clara pensó en Sofía, en todas las veces que había luchado por ser escuchada en un mundo que no estaba diseñado para ella. Pensó en cómo cada acto de comprensión genuina había sido como agua en el desierto para su hermana. «Sí, iré, pero con una condición. Lo que sea. Valentina decide si me quedo o me voy. No usted, no los doctores, no nadie más. Si ella se siente incómoda, o si mi presencia la angustia de alguna manera, me iré inmediatamente. ¿De acuerdo?» «De acuerdo». Al día siguiente, Clara estaba parada nuevamente frente a las puertas de la mansión Duarte, esta vez con su corazón latiendo con anticipación nerviosa. Sebastián la esperaba personalmente en la entrada, vestido más casualmente de lo que había estado en su primer encuentro, como si hubiera pasado días sin dormir adecuadamente. «Gracias por venir», dijo simplemente. «¿Dónde está Valentina?» «En su habitación. Le dije que venías, pero no estoy seguro de si me creyó». Clara siguió a Sebastián por la escalera curva hasta el segundo piso.
Se detuvieron frente a una puerta pintada de color lavanda con pegatinas de mariposas. Sebastián tocó suavemente. «Valentina, mi amor, hay alguien aquí para verte». Silencio. Clara se adelantó y tocó 3 veces en un patrón específico. Toc, toc, toc. Era el código que ella y Sofía habían usado para identificarse mutuamente, para decir, «Soy yo, estoy aquí, ¿estás segura?». Hubo un momento de pausa, y luego la puerta se abrió. Valentina estaba parada allí con el cabello despeinado, vestida con un pijama arrugado, sus ojos rojos pero brillando con esperanza cautelosa. Miró a Clara, luego a su padre, luego de vuelta a Clara. Clara se arrodilló para estar a su altura y firmó. «Hola de nuevo. Tu papá me dijo que querías verme». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas inmediatas. Asintió furiosamente. «¿Puedo entrar?», firmó Clara. Valentina se hizo a un lado, invitándola a pasar. Cuando Sebastián intentó seguirlas, Valentina levantó su mano en una señal clara de «espera». Sebastián se detuvo, herido, pero entendiendo. «Está bien, princesa. Estaré aquí afuera si me necesitas». La habitación de Valentina era como un museo de infancia interrumpida. Juguetes perfectamente organizados que claramente nadie había tocado en meses. Una estantería llena de libros con lomos impecables. Pero lo que capturó la atención de Clara fue el escritorio en la esquina, cubierto de dibujos. Valentina la guió hacia allí, señalando los dibujos con urgencia. Clara se sentó en la silla pequeña y comenzó a examinarlos. Eran imágenes perturbadoras para una niña de 8 años. Personas con bocas cerradas con cremalleras. Niñas atrapadas en burbujas, gritando en silencio. Una imagen especialmente desgarradora mostraba una figura pequeña rodeada de adultos con bocas enormes, sus palabras apareciendo como rayos que atravesaban a la figura pequeña. «¿Dibujaste todas estas?», firmó Clara. Valentina asintió. «¿Quieres contarme sobre ellas?». Las manos de Valentina comenzaron a moverse, torpemente al principio, pero luego con más confianza. No sabía lenguaje de señas formal, pero estaba creando su propio lenguaje, una mezcla de gestos instintivos y mímica que Clara comenzó a entender. Señaló el dibujo con la niña rodeada de adultos hablando. Hizo gestos de dolor, de ser abrumada, de querer escapar. Entonces señaló hacia la puerta, hacia donde su padre esperaba. Clara entendió. Las sesiones de terapia constantes, los doctores con sus análisis interminables, el padre desesperado preguntando, una y otra vez, «¿Estás mejor?», cuando lo que realmente quería decir era, «Por favor, recupera tu voz porque no puedo soportar este silencio». Demasiadas palabras, firmó Clara, cuando lo que necesitabas era silencio seguro. Valentina colapsó en sus brazos, sollozando sin sonido, pero con todo su cuerpo temblando. Clara la sostuvo, como había sostenido a Sofía cientos de veces, entendiendo que a veces el consuelo no viene de palabras, sino de presencia. Después de que las lágrimas se calmaran, Valentina se separó y tomó la libreta de su mesita de noche. Escribió con letra cuidadosa. «Puedo hablar, solo que las palabras están atascadas detrás de un vidrio. Puedo verlas, pero no puedo alcanzarlas. Y cada vez que alguien me pregunta por qué no hablo, el vidrio se hace más grueso». Clara leyó las palabras 2 veces, sintiendo la profundidad del sufrimiento de esta niña. No era que Valentina no pudiera hablar, era que el trauma había construido una barrera tan fuerte entre su mente y su voz que atravesarla se sentía imposible. «¿Qué pasaría?», firmó Clara lentamente, «si no intentáramos romper el vidrio? ¿Qué pasaría si encontráramos otras formas de comunicarnos hasta que el vidrio se disolviera por sí solo?». La idea era radical, completamente opuesta a lo que todos los terapeutas habían recomendado. Ellos querían forzar el avance, empujar a Valentina hacia el habla. Pero Clara había visto con Sofía que presionar no funcionaba. Lo que funcionaba era crear espacios seguros donde la comunicación podía ocurrir naturalmente. Valentina escribió, «¿Crees que eso es posible?». «Sé que es posible»,
Mi hermana nunca habló con voz, pero siempre tuvo mucho que decir, y las personas que la amaban aprendieron a escucharla en las formas que ella necesitaba. ¿Cómo murió tu hermana? La pregunta directa tomó a Clara por sorpresa. Por un momento, consideró mentir, proteger a Valentina de más dolor. Pero esta niña había vivido demasiado dolor para respetar mentiras reconfortantes. Un hombre borracho conducía un automóvil y chocó con el suyo. Ella murió instantáneamente. ¿Te culpas? Las lágrimas llenaron los ojos de Clara. Nadie le había preguntado eso directamente antes. Sí, todos los días. Yo me culpo porque mi mami murió. La confesión escrita con mano de niña era devastadora en su simplicidad. ¿Por qué te culpas? Valentina escribió durante largo rato, las lágrimas manchando el papel. El día que mami fue al hospital por última vez, tuvimos una pelea. Yo quería un juguete y ella dijo que no. Le dije que la odiaba. Fueron las últimas palabras que le dije. Y luego murió. Y ahora si uso mi voz, será para decir cosas malas otra vez. Clara sintió como si alguien hubiera abierto su pecho y exprimido su corazón. Finalmente entendía la verdadera fuente del mutismo de Valentina. No era solo trauma por presenciar la muerte de su madre. Era culpa, la creencia de que su voz era peligrosa, que sus palabras podían matar. Se tomó las manos de Valentina y esperó hasta que la niña la mirara a los ojos. Entonces firmó lenta y claramente: las últimas palabras que le dijiste a tu mami no fueron «te odio». ¿Sabes cómo lo sé? Valentina negó con la cabeza. Porque el amor es más fuerte que el enojo. Todas las veces que le dijiste «te amo» antes de eso, todas las veces que la abrazaste, todas las veces que le sonreíste, esas son tus últimas palabras reales. El «te odio» fue solo un momento de enojo de niña. El amor era la verdad. Valentina observó a Clara con ojos enormes, procesando las palabras. Entonces escribió: ¿lo crees de verdad? Lo sé de verdad, y creo que tu mami también lo sabía. Las madres siempre saben. En ese momento, escucharon un sonido suave desde fuera de la puerta. Sebastián había estado escuchando y estaba llorando. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en la mansión Duarte. Clara venía todos los días, no como limpiadora, sino como lo que Sebastián había comenzado a llamar intérprete emocional de Valentina. Pero lo que hacía iba mucho más allá de simplemente traducir señas. Cada mañana, Clara traía una libreta nueva y se sentaba con Valentina en el jardín. No forzaba conversación, no presionaba por progreso. Simplemente existía junto a la niña, disponible cuando Valentina quería comunicarse, silenciosa cuando Valentina necesitaba silencio. Gradualmente, Valentina comenzó a enseñarle a su padre lenguaje de señas básico. Al principio, Sebastián era torpemente, sus dedos grandes y acostumbrados a teclear en computadoras luchando por formar las señas delicadas. Pero persistió, y lentamente, padre e hija comenzaron a tener conversaciones reales por primera vez en 2 años. Los terapeutas estaban divididos. Algunos, como la doctora Patricia, veían el progreso emocional de Valentina y apoyaban el enfoque no convencional. Otros argumentaban que estaban permitiendo que la niña evitara enfrentar su trauma real. Fue la doctora Elena Vázquez, la terapeuta más renombrada que Sebastián había contratado, quien finalmente forzó una confrontación. Llegó sin previo aviso un martes por la tarde, entrando a la mansión con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. Encontró a Sebastián, Clara y Valentina en el jardín, los tres riendo silenciosamente de algo que Valentina había señado. «Señor Duarte», dijo la doctora Vázquez con voz fría, «necesitamos hablar sobre el tratamiento de su hija». Sebastián se levantó, su lenguaje corporal inmediatamente defensivo. «Doctora Vázquez, no esperaba...». «Obviamente no. De otra forma no habría permitido que esta situación continuara». Clara se levantó también, sintiendo la tensión. «Señora, con respeto,
No le estoy hablando a usted, interrumpió la doctora. Usted no tiene credenciales, no tiene entrenamiento, y está interfiriendo activamente con el tratamiento profesional de esta niña. Valentina ha mostrado más progreso en 3 semanas con Clara que en 2 años con los tratamientos tradicionales, defendió Sebastián. ¿Progreso? ¿Llama progreso a enseñarle a evitar su trauma? Señor Duarte, su hija necesita recuperar su voz, no aprender formas más elaboradas de esconderla. Valentina observaba el intercambio con ojos cada vez más angustiados. Clara notó que las manos de la niña comenzaban a temblar, señal de una crisis inminente. «Doctora Vázquez», dijo Clara con voz calmada pero firme, «quizás esta conversación sería mejor en privado». «No, es importante que Valentina escuche esto». «Niña», se dirigió directamente a Valentina, ¿entiendes que mientras te escondas detrás del lenguaje de señas, nunca serás normal? Nunca podrás ir a la escuela, hacer amigos, vivir una vida real. Tu voz está ahí dentro. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para usarla». El efecto fue instantáneo y catastrófico. Valentina comenzó a hiperventilar, sus pequeñas manos aferrándose a su garganta. Sebastián corrió hacia ella, pero fue Clara quien entendió lo que estaba pasando. «Está teniendo un ataque de pánico», dijo Clara rápidamente, arrodillándose frente a Valentina. Comenzó a afirmar: «Respira conmigo, mírame, ¿estás segura?». Pero Valentina no podía ver las señas a través de las lágrimas. Su respiración se volvía más errática, su rostro pálido. Marta ya estaba llamando al 911. Entonces Clara hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a cantar. No era una canción en español, era una canción en lenguaje de señas, sus manos moviéndose en patrones rítmicos, mientras tarareaba suavemente. Era la misma canción que había cantado para Sofía durante sus peores momentos. Una canción que existía tanto en movimiento como en sonido, creando un puente entre dos mundos. La respuesta de Valentina fue inmediata. Sus ojos se fijaron en las manos de Clara, siguiendo el patrón. Su respiración comenzó a sincronizarse con el ritmo de la canción. Lentamente, el ataque de pánico comenzó a ceder. Y entonces sucedió algo que nadie en esa mansión había escuchado en 2 años. Valentina comenzó a tararear. No eran palabras, solo un zumbido suave, casi inaudible. Pero era sonido, era voz. Era su hija haciendo un ruido voluntario por primera vez desde que Mariana murió. Todos en el jardín se congelaron. La doctora Vázquez palideció. Sebastián se llevó una mano a la boca, lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Clara continuó cantando, sus manos moviéndose, su voz suave. Y Valentina continuó tarareando, sus ojos cerrados, su pequeño cuerpo finalmente relajándose. Cuando la canción terminó, Valentina abrió sus ojos y miró directamente a la doctora Vázquez. Entonces levantó sus manos y señó algo que Clara tradujo en voz alta. «No necesito ser valiente para encontrar mi voz. Necesito sentirme segura para dejar que salga. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo». La doctora Vázquez se quedó sin palabras. Por primera vez en su ilustre carrera, había presenciado algo que su entrenamiento no podía explicar. Una conexión tan profunda, tan instintiva, que trascendía protocolos y teorías. «Señor Duarte», dijo finalmente con voz quebrada, creo que debo reevaluar mi enfoque». Sebastián apenas la escuchó. Estaba arrodillado frente a su hija, sus propias manos formando señas torpes pero sinceras. «Estoy tan orgulloso de ti». Valentina señó en respuesta. «Clara me ayudó». «Clara te vio», corrigió Sebastián, finalmente entendiendo la diferencia. Esa noche, después de que la doctora Vázquez se fuera y Valentina estuviera dormida, Sebastián encontró a Clara en la cocina preparando té. «No sé cómo agradecerte», comenzó, su voz ronca de emoción. «No tiene que agradecerme. Valentina hizo el trabajo difícil». «Pero usted»,
La forma en que manejó el ataque de pánico, la canción. ¿Dónde aprendió eso? Clara sonrió tristemente. Mi hermana solía tener ataques de pánico cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso para ella. Un día, desesperada, comencé a cantar mientras señaba. Sofía me dijo después que era como tener dos anclas al mismo tiempo, una para sus oídos y una para sus ojos. La mantenía conectada cuando sentía que se estaba perdiendo. ¿Puedes enseñarme? ¿Enseñarle qué? Todo. Quiero aprender todo lo que sabes sobre comunicarse con alguien que vive en silencio. Clara lo miró cuidadosamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 años cuando esto comenzó? Sebastián se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. Porque hace 2 años estaba demasiado asustado para ver lo que Valentina realmente necesitaba. Estaba tan enfocado en arreglarla, en devolverla a como era antes, que nunca consideré que quizás ella necesitaba evolucionar hacia algo nuevo. No está rota, señor Duarte, está sanando, pero la sanación no siempre se ve como esperamos. Llámame Sebastián, y tienes razón. Durante 2 años he estado tratando de forzar a mi hija de vuelta a la versión de ella que existía antes de que su madre muriera. Pero esa niña se fue con Mariana. Esta Valentina, la que está aquí ahora, es diferente. Y en lugar de honrar eso, he estado tratando de borrarla. Clara se sentó frente a él. Valentina no necesita volver a ser quien era. Necesita descubrir quién es ahora. Y usted necesita amarla tal como es, no como una versión de quien solía ser. ¿Cómo aprendiste a ser tan sabia? No soy sabia. Solo soy alguien que amó a una persona que el mundo constantemente trataba de cambiar. Y vi cómo ese intento constante de cambiarla casi la destruyó. Compartieron un momento de silencio, dos personas conectadas por el amor a niñas que vivían en mundos de silencio. Clara, dijo Sebastián, finalmente, ¿te quedarías? No solo por algunas semanas, sino permanentemente, como parte de la familia. Valentina te necesita. Y honestamente, yo también. Clara sintió lágrimas picar en sus ojos. Señor, Sebastián, no soy terapeuta, no soy enfermera. Solo soy... Eres exactamente lo que mi hija necesita. Alguien que la ve, no como un proyecto o un problema, sino como una persona completa que simplemente se comunica de formas diferentes. ¿Qué hay de todos los doctores, los terapeutas profesionales? Pueden seguir viniendo si quieren, pero tú serás su ancla, su intérprete, no solo de señas, sino de todo lo que no puede expresar de otras formas. Clara pensó en su apartamento pequeño, sus 5 trabajos de limpieza, las facturas que nunca terminaban. Pensó en Sofía y en lo que su hermana habría querido para ella. Sí, dijo finalmente, me quedaré. No sabía que esa decisión no solo cambiaría su vida, sino que la pondría en el centro de un descubrimiento que explicaría finalmente el verdadero secreto detrás del silencio de Valentina. 3 meses después de que Clara se mudara permanentemente a la mansión Duarte, Valentina tenía días buenos y días difíciles. Los días buenos, tarareaba canciones, señaba animadamente y hasta jugaba en el jardín con algo parecido a alegría infantil. Los días difíciles, el vidrio entre su mente y su voz, se volvía tan grueso que ni siquiera podía seña, retirándose a un silencio tan profundo que asustaba a todos. Fue durante uno de esos días difíciles que Sebastián decidió finalmente mostrarle a Clara la habitación que había mantenido cerrada con llave desde la muerte de Mariana. «Hay algo que necesitas ver», dijo, guiándola al 3er piso de la mansión, una área donde Clara nunca había estado. La habitación había sido el estudio personal de Mariana. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, estanterías llenas de sus libros favoritos y en el centro un escritorio antiguo cubierto de cuadernos. Mariana llevaba diarios, explicó Sebastián con voz quebrada. Escribía todos los días. Después de que murió, no pude abrirlos. Pero anoche,
Cuando Valentina tuvo otro episodio, finalmente encontré el coraje. Levantó uno de los cuadernos, sus manos temblando. Esto es del último año de su vida, cuando el cáncer ya estaba avanzado. Le pasó el cuaderno a Clara. La primera página estaba fechada 2 meses antes de la muerte de Mariana. Valentina sabe. No le hemos dicho nada, pero ella sabe. La encontré ayer sosteniendo mi medicación contra el cáncer, llorando silenciosamente. Le pregunté qué pasaba, y ella dijo: «Mami, ¿te vas a morir?». No supe qué decirle. Le mentí. Le dije que no, que mami iba a estar bien. Y vi en sus ojos que sabía que era mentira. Clara sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. El doctor dice que me quedan quizás 3 meses. Sebastián está en negación, haciendo planes para tratamientos experimentales que ambos sabemos que no funcionarán. Pero Valentina está preparándose. Ha comenzado a ser más silenciosa, más retraída, como si estuviera practicando para cuando yo ya no esté. Sigue leyendo, urgió Sebastián. Clara pasó varias páginas, cada una documentando el deterioro de Mariana y la simultánea retirada de Valentina al silencio. Entonces encontró la entrada que cambiaba todo. Hoy fue el día más difícil. Tuve que decirle a Valentina que no voy a mejorar. Ella se sentó en mi cama, tomó mi mano y dijo algo que me rompió el corazón. «Mami, si dejo de hablar, ¿te quedarás? Porque tal vez, si el mundo es más silencioso, tú no tendrás que irte». Le expliqué que mi enfermedad no tiene nada que ver con ruido o silencio, pero vi en sus ojos que no me creyó. Mi niña está tratando de negociar con el universo, ofreciendo su voz a cambio de mi vida. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara. «Oh, Valentina». «Sigue», dijo Sebastián, su propia voz quebrada. La siguiente entrada era de 1 semana antes de la muerte de Mariana. Valentina apenas habla ahora, solo susurros ocasionales. Le pregunté por qué y ella dijo: «Estoy ahorrando palabras, mami, para cuando realmente las necesites». No entiende que las palabras que más necesito son las que ella está guardando. Pero no puedo decírselo, no puedo ponerle esa carga. Anoche tuvimos nuestra pelea sobre el juguete. Ella gritó: «¡Te odio!» y corrió a su habitación. Seb estaba furioso con ella, pero yo entendí. Estaba probando, viendo si el enojo podría cambiar las cosas, si ser mala podría de alguna forma alterar mi destino. Fui a su habitación más tarde y la encontré sollozando. «Lo siento, mami, no lo dije en serio. Lo sé, mi amor, y siempre lo sabré». Fue la última conversación real que tuvimos. A la mañana siguiente, ella dejó de hablar por completo, como si hubiera decidido que si no podía decir las palabras correctas, era más seguro no decir ninguna palabra en absoluto. Clara cerró el cuaderno, apenas capaz de respirar. «Sebastián, ¿los doctores saben sobre esto?». Les mostré los diarios hace un mes. La doctora Patricia dice que cambia completamente su diagnóstico. El mutismo de Valentina no es solo trauma por presenciar la muerte de su madre. Es un pacto que ella hizo consigo misma, una forma de control cuando todo lo demás era incontrolable. Ella cree que si ella no hubiera hablado, si hubiera mantenido su promesa de silencio, su madre no habría muerto. Exactamente. Y cada día que pasa sin hablar, el pacto se hace más fuerte, más real en su mente. Clara se sentó en el borde del escritorio de Mariana, procesando esta información. De repente, todo tenía sentido. La forma en que Valentina se cerraba cuando alguien presionaba sobre el habla, cómo el vidrio se hacía más grueso cada vez que un terapeuta preguntaba: «¿Por qué no hablas?». «¿Hay más?», preguntó. Sebastián Letiomet pasó otro cuaderno, este del día de la muerte de Mariana. «Esta es mi última entrada. Puedo sentir que mi tiempo se acaba». Sebastián está abajo haciendo arreglos para más médicos que ambos sabemos que no llegarán a tiempo. Pero Valentina está aquí, sentada junto a mi cama,
sosteniendo mi mano. No ha hablado en semanas, pero sus ojos dicen todo. Te amo, mami. Por favor, no te vayas. Por favor, quédate. Sacrifiqué mi voz. ¿No fue suficiente? Si pudiera tener un último deseo, sería que mi hija entienda que su voz nunca fue el precio, que el silencio no la protege del dolor, solo la aísla de la sanación, que las palabras no causaron mi muerte y no pueden prevenir su vida. Sebastián, si alguna vez lees esto, nuestra hija no necesita recuperar su voz, necesita permiso para dejarla ir. El pacto que hizo fue con una niña de 6 años que pensaba que podía controlar lo incontrolable. Ayúdala a entender que puede romper ese pacto sin traicionarme. La entrada terminaba ahí. Las páginas siguientes estaban en blanco. Clara y Sebastián se sentaron en silencio durante largo tiempo, el peso de la revelación asentándose sobre ellos. Ella necesita saber esto, dijo Clara finalmente. Necesita saber que su madre entendió, que el pacto nunca fue necesario. ¿Cómo le decimos algo así a una niña de 8 años? No se lo decimos, le mostramos. Esa noche, Clara, Sebastián y Valentina se sentaron juntos en el estudio de Mariana. Valentina había estado nerviosa sobre entrar al espacio prohibido, pero cuando vio las fotografías de su madre en las paredes, algo en ella se suavizó. Sebastián le pasó los diarios a Valentina. Tu mami quería que supieras algo, mi amor. Valentina miró los cuadernos con ojos enormes, temerosos. Clara se arrodilló junto a ella y firmó. Tu mami sabía que no la odiabas, y sabía que el silencio era tu forma de intentar salvarla. Pero también quería que supieras algo muy importante. Sebastián abrió el cuaderno en la última entrada y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose en cada palabra. Valentina leyó junto con él, sus pequeños dedos siguiendo las líneas escritas por la mano de su madre. Cuando llegaron a las palabras finales, puede romper ese pacto sin traicionarme. Valentina comenzó a sollozar. No eran los sollozos silenciosos que había caracterizado su llanto durante 2 años. Eran sollozos con sonido, pequeños gemidos de dolor que habían estado atrapados detrás del vidrio durante tanto tiempo. Clara la abrazó mientras Sebastián la rodeaba con sus brazos, los tres formando un círculo de dolor compartido y sanación comenzando. Y entonces Valentina hizo algo que no había hecho en 2 años. Abrió su boca e intentó hablar. Un sonido áspero que raspaba su garganta después de tanto silencio. Pero el esfuerzo era demasiado. El vidrio seguía ahí, más delgado ahora, pero aún presente. Clara tuvo una idea. «Espera aquí», dijo, saliendo rápidamente de la habitación. Regresó minutos después con una taza de té de miel y limón, el mismo que había preparado para Sofía cuando su hermana necesitaba calmarse. Pero había añadido algo especial, unas gotas de extracto de lavanda que Mariana cultivaba en su jardín, preservado cuidadosamente por los jardineros. «Esto fue de tu mami», firmó Clara, mostrándole las flores secas de lavanda. Ella las cuidaba con amor. Ahora están aquí para cuidarte a ti. Valentina tomó la taza con las manos temblorosas. El líquido tibio bajó por su garganta, suavizando años de tensión. Cerró sus ojos, respirando el aroma que la transportaba a tardes de verano, cuando su madre todavía estaba viva. Y entonces, con voz ronca y quebrada, susurró sus primeras palabras en 2 años. «Mami, te amo». El silencio que siguió fue sagrado. Sebastián se cubrió el rostro, sus hombros sacudiéndose con sollozos de alivio. Clara apretó la mano de Valentina, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y ella te ama, princesa», logró decir Sebastián. «Siempre te amó, y está tan orgullosa de ti». Valentina bebió más del té, su garganta secó con cada sorbo. «Clara», susurró, su voz apenas audible. «¿El vidrio se está rompiendo?» «No se está rompiendo, mi amor. Se está disolviendo, porque finalmente entiendes que nunca fue real.
El vidrio era miedo, y el miedo desaparece cuando lo enfrentamos con amor. Durante las semanas siguientes, Valentina habló poco, pero intencionalmente. Cada palabra era elegida con cuidado, como joyas preciosas que había guardado durante demasiado tiempo. Combinaba el habla con señas, creando su propio lenguaje único que honraba tanto su silencio como su voz. Los doctores llamaron su recuperación extraordinaria. Los periódicos querían la historia. Pero Sebastián protegió ferozmente su privacidad, entendiendo ahora que los milagros más significativos ocurren en la quietud, no en los titulares. Clara se quedó, no como empleada sino como familia, y en las noches, cuando Valentina tenía pesadillas, era Clara quien la sostenía, cantando canciones que existían tanto en movimiento como en sonido. Sebastián aprendió que salvar a su hija nunca se trató de devolverle su voz. Se trató de darle el espacio seguro para encontrarla cuando estuviera lista. Y el líquido misterioso, que los medios después especularon, no fue ninguna medicina milagrosa. Fue simplemente amor, preservado en flores de lavanda, servido con paciencia y bebido cuando el corazón finalmente estaba listo para sanar. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.